Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Ya estamos en viernes 13 de febrero. Dirá mucha gente, o algunos, ¿no? Bueno, pues esperemos que usted esté muy bien en este viernes lluvioso en la zona metropolitana de Guadalajara. La verdad es que a estas alturas, a las 5 de la tarde, al menos en esta zona de la colonia Ladrón de Guevara, pues el clima está muy a gusto, ya no llueve, está un poquito nublado y se queda muy sabroso. Sobre todo para las personas que les gustan los días así, pues esperemos que lo estén disfrutando mucho. Y quienes extrañan el calor o extrañan los rayos del sol, pues les prometemos que en mayo y en abril vamos a tener mucho sol, seguramente que sí, ¿no? O el fenómeno del Niño, quién sabe qué tanto nos dejará. Bueno, pues hoy estamos aquí en Estación Central para cerrar con nuestro tema de esta evaluación al segundo año de gobierno estatal, evidentemente de Jalisco. Su comunicación es muy importante, así que lo esperamos a través de la línea telefónica 3030-5307 y en el 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Los viernes están con nosotros periodistas, así que yo saludo esta tarde, me da mucho gusto dar la bienvenida a Agustín del Castillo, él es periodista de Milenio Diario. Agustín, bienvenido a Estación Central. ¿Cómo estás, Begoña? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, también saludamos a Zul, Jorge de la Cueva, columnista de Más por Más. Zul, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Igualmente. Para dar lata, como siempre. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Zul dice para dar lata. Y bueno, Agustín muy propio, muy en su lugar, mucho gusto. Bueno, todos bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, en términos generales, ¿por dónde podemos empezar a hacer una evaluación en general para irnos acercando a estos puntos a tomar en cuenta en el segundo año de gobierno estatal? ¿Cómo lo evaluarían en términos generales? Y luego nos vamos adentrando poco a poco a diferentes rubros, ir haciendo comparativos con el primer año de gobierno, etcétera. En términos generales, Agustín del Castillo. Pues yo creo que podríamos señalar que quizás tengan los mismos problemas que tiene una evaluación del gobierno federal. Son gobiernos que llegan como alternancia a los que estaban anteriormente, que en este caso era el Partido Acción Nacional, y obviamente se da un proceso en su campaña previa de promesas, de planteamientos muy importantes que la gente estaba buscando y seguramente por eso muchos votaron por la oferta política que llegó en el caso de la República o en el caso del Estado de Jalisco. Pero me parece que 2 años, que ya tendría que ser suficiente para poder decir, ya estamos viendo la diferencia. Yo sigo sin ver mucho esa diferencia, me parece que se prometieron muchas cosas, me parece que se ha trabajado demasiado a nivel de gabinetes, a nivel de tratar de discutir cuáles son los caminos correctos que se deben seguir para mejorar la economía, para mejorar la institucionalidad, para enfrentar el tema de la seguridad, por ejemplo, para enfrentar la crisis ambiental, que yo digo no es una crisis cualquiera, creo que es la crisis fundamental que está viviendo este país. Creo que nos hemos quedado mucho en las promesas y este año tiene que ser decisivo. Si realmente estos gobiernos van a tener rumbo, tienen que demostrar este año que empieza para ellos, en el caso del gobierno de Jalisco, prácticamente empieza el 1 de marzo, el tercer año de gobierno. Tiene que convertirse ya en resultados tangibles. No veo resultados tangibles, hay muchas promesas, hay algunas cosas interesantes, planteamientos de inversión interesantes, pero yo sigo además sin ver mucha diferencia entre lo que planteó la anterior administración y esta en términos de hacia dónde se está invirtiendo y por qué se está apostando. Yo, por decirlo de modo muy genérico, podría empezar por comentando esto. Ok, Agustín, ¿qué nos dice Zul, Jorge de la Cueva? ¿Cómo harías una evaluación general del segundo año de gobierno? Digo, si apelo a lo que dijo el señor gobernador en su segundo informe, pues hablaremos de fábulas animadas de ayer, hoy y siempre, donde todo está maravillosamente bien, ¿no? Aquí no hay feminicidios, aquí no hay crisis ambiental de ningún tipo, la cultura está bien, la economía está bien, el turismo está bien y todo honor y toda gloria, ¿no? A mí me gustaría vivir en el Jalisco de que hablan. Y contestándole un poco a Agustín, pues el año que viene, o este año más bien, es año electoral. Por lo tanto, las políticas de gobierno van a estar encaminadas a los resultados de bombo y platillo, como el encarcelamiento de Pérez Pozos en el caso de López Castro y otras ridiculeces por el estilo que sirven. La tradición política mexicana nos indica que eso va a pasar. Ajá. Ojalá y fuera la oportunidad de dar un viraje y que se pusieran más serios, pero desgraciadamente este elemento de las elecciones a la mitad de mandato
termina siendo todavía un distractor peor que prepararse 2 años para gobernar. Imagínate, 2 años para prepararse y luego se atraviesan las elecciones, pues ¿a qué hora se puede gobernar? Esa es la gran pregunta. Y además seguimos haciendo el juego de la culpa la tiene el gobierno anterior, a mí me heredaron el desastre y no puedo, ¿no? O sea, todo lo que está mal es culpa de Emilio ahora. Pero pues yo no veo resultados, como dice Agustín, ni brújula, que es lo grave, ¿no? El primer año de gobierno normalmente es un año de ajustes, de ir ubicando el rumbo, como dices, Agustín. ¿Cómo consideran este segundo año de gobierno? Ya decías que hay planteamientos interesantes, pero cosas concretas, no encontramos muchas cosas concretas. Mira, ¿es normal en un segundo año de gobierno? A mí me parece que se han tardado demasiado. ¿De alternancia? Se han tardado demasiado porque además recordemos que de la elección a la toma de posesión pasaron... ¿Cuántos meses? 8, 9 meses, mucho. Corrígeme, Azul. Muchísimo tiempo para preparar el gobierno. Fue prácticamente un semestre completo y los primeros 2 meses del año siguiente. Entonces, tenían que haberse aterrizado muchísimas cosas. Si fuéramos institucionales, si tuviéramos gobiernos respetuosos del sentido en que da el voto, por ejemplo, el gobierno de Emilio y el gobierno actual de Aristóteles Sandoval debieron haberse sentado para generar una transición mucho más planchada, de manera de que a partir del 1 de marzo del año 2012, que llega esta administración, 2013, perdón, se hubiera podido ya empezar a hacer cosas. Yo veo pobre, porque por ejemplo, hablando de lo que yo más manejo, el tema ambiental, seguimos siendo una de las 5 urbes más contaminadas de América Latina. Esto ya existía al final del gobierno de Emilio y durante todo el gobierno de Emilio y durante todo el gobierno de Francisco Ramírez Acuña. O sea, estamos hablando de una realidad arrastrando y que arrastramos de mucho tiempo. La crisis de agua del Chiapa, ¿no? Que nadie está intentando resolver, creo, tú corrígeme, sabrás más, que el 40% del agua que se inyecta a tuberías desaparece. Es decir, hay una pérdida del 40%. Yo creo que en el caso del agua, por lo menos se ha tratado de generar un cambio en el tema de pues eliminar la cultura del no pago, por un lado. Creo que se ha invertido una cantidad importante, no nomás de este gobierno, también hay que decirlo, es un poco también lo que tú comentas. No solamente el gobierno anterior es culpable de todo lo que pasa, sino que muchas cosas que se hacen ahora se empezaron a hacer en gobiernos anteriores. El tema, en el caso del CIAPA, de generar circuitos con el agua, dividen la ciudad en más de 1000. Son como una especie de distritos, que son como circuitos cerrados donde controlas el agua con una válvula y checas bien dónde se va el agua, checas bien que se la roba, o sea, nomás han logrado cristalizarse menos de 100 y el proyecto completo son 1000. Pero este trabajo empezó en el gobierno de Ramírez Acuña, por ejemplo. Estamos hablando de un trabajo que ha ido muy lento porque desgraciadamente nunca las cosas importantes son la prioridad. No se ve y avanza muy lento. En ese sentido creo que la crítica es válida. También se habló y se empezó esta administración con el tema de que se pague el agua al precio real. Se está tendiendo a pagar el agua a precio real, pero los ciudadanos todavía no estamos viendo que eso se traduzca en el servicio, la calidad del servicio que estamos demandando. Y espérate a que hagan arcedianos y lo reviven para que veas cuánto va a salir tu recibo del agua. No, de hecho ya es fuertísimo porque ya estamos pagando el saneamiento los ciudadanos. Ya estamos pagando agua prieta, aunque no está agua prieta limpiando todas las aguas negras. Sí, y la pregunta es, ¿por qué pagamos el saneamiento si la industria, y podemos verlo en El Salto, bota residuos tóxicos sin ningún problema? Yo creo que otro de los aspectos, y que me parece que aquí no hablaríamos solamente de una falta de avance, sino de un retroceso, el tema de la transparencia de información. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos, nosotros pagamos impuestos, servicios, derechos como ciudadanos, pero cómo podemos saber que esto es equitativo? Que, por ejemplo, como tú mencionas, las industrias del Salto están pagando lo que contaminan. Si no existe ese padrón público por parte de Conagua, por parte de la CEA, para que nos aclare si efectivamente, están contaminando, pero hay, se llama condiciones particulares de descarga y está pagando tanto a la Comisión Nacional del Agua, la cual tiene obligación de construir infraestructura entonces para que esa agua no vaya a contaminar el río Santiago. Claro. Es evidente que hay muchísimos terrenos de opacidad. Y creo que aquí sí podríamos hablar de un retroceso y quizás no sea privativo de los gobiernos de un solo partido. Creo que en general los gobiernos en México, locales, estatales y el nacional, han aprendido a jugar con la transparencia. Entonces nos dicen, sí, tenemos una página de internet, tú puedes hacer una solicitud, quizás te contesto en 5 días, pero son hábiles, luego te pido otro plazo y así me la llevo. ¿Te puedo contestar? No sé.
Exacto. Vamos a nuestro primer corte de regreso. Vamos a ver si podemos hacer un comparativo entre el primer año de gobierno estatal con este segundo año de gobierno y ya empezamos también a meternos en más rubros, además, obviamente, del rubro ambiental, que hay mucho que platicar. 3030-5307, estamos en Estación Central haciendo una evaluación al segundo año de gobierno. Comuníquese con nosotros. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos en esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. Durante la semana ya tocábamos este tema, ya teníamos el punto de vista de representantes de partidos políticos, de académicos, de investigadores, de jóvenes, de asociaciones civiles y hoy viernes están con nosotros los periodistas. Les recuerdo que esta tarde nos acompañan Agustín del Castillo, periodista de Milenio Diario, y también está con nosotros Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Esperamos su comunicación. ¿Usted cómo evaluaría el segundo año de gobierno estatal? Esperamos que se comunique con nosotros al 3030-5307 o al 01800-087-8807. Viva donde usted viva, en cualquier municipio. Bueno, pues usted en el día a día se da cuenta cómo está la situación, diferentes rubros, lo que usted quiera tocar, lo que usted considera que es lo más importante, lo que es primordial, lo que hace falta, en fin. Hagamos esta evaluación juntos, lo esperamos. Y bueno, pues regresamos aquí con Agustín y con Zul, porque yo les decía, vamos a hacer ¿cómo podemos hacer un comparativo entre el primer año de gobierno, que ya decíamos que viene de un gobierno, es transición, después de 18 años de tener como gobierno estatal al PAN en diferentes municipios. 18 años, estamos ahora con el PRI, pasa el primer año. Y este segundo año, ¿cómo podemos hacer esta comparación? Primer año de ajustes, tendencia, etcétera, y este segundo año, ¿cómo podemos hacer esta comparación? Yo creo que empezaríamos con qué se quedó en el tintero de lo que se prometió en campaña, ¿no? Yo empezaría por bajarse los sueldos, ¿no? Que dijeron que los altos mandos se iban a bajar los sueldos y finalmente no pudieron hacerlo porque un secretario no podía ganar menos que sus subalternos y no sé qué nudos ciegos y... Tan fácil que le bajes el sueldo a subalterno y ya, ¿no? No, ¿cómo crees? No. El caso es que ahí hay una promesa incumplida, ¿no? Y yo creo que podemos hacer una gran lista de las cosas que nos deben. Yo creo que hemos retrocedido en transparencia y eso es muy claro, ya lo dijimos en el corte anterior. Hemos retrocedido en materia de seguridad, ¿cómo no? Y se me hace terrible, por ejemplo, que el gobernador diga que los desastres en materia de seguridad son culpa de Emilio y son una herencia del gobierno anterior, cuando lo que es la herencia del gobierno anterior finalmente es el fiscal. Vamos a empezar por ahí. Ok. Bueno, yo creo que si algo se puede, ya viéndolo muy desapasionadamente, lo que han pasado estos 2 años en comparación con el pasado, yo no noto mucho la huella de un partido distinto. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que se está dando no solamente en Jalisco y en México. A nivel mundial, la oferta de los segmentos aparentemente con ideologías distintas cada vez se parece más. Bueno, tan es así que el PAN va en alianza con el PRD en estas elecciones, lo que es un auténtico disparate. Y esto ocurre en Jalisco ahora, pero ha ocurrido en México un montón de veces, que la izquierda y la derecha se alían. Y todavía jugamos con la idea de que la gente busca sacar al PRI, por ejemplo, en el caso de cuando se alían PAN y PRD, quieren sacar al PRI 18 años después. Y luego el PRI dice, vamos a sacar a la corrupción que llegó al gobierno, un discurso antipriista de su tiempo. O sea, en realidad hay poca evolución. Queremos convencer a la gente con gestos, no con ideas verdaderas. Esto me parece muy preocupante. Ni con acciones. Mucho menos con acciones. Porque si tú no tienes ideas verdaderas distintas a quien te antecedió, vas a seguir por lo menos haciendo lo mismo. Una inercia. La algo así, apuesta de los gobiernos es infraestructura, es discutible, tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, habría que ver, cualquier país se desarrolla con infraestructura ciertamente, pero se requiere ponderar muy bien cuándo una infraestructura es necesaria, cuándo no, o si hay maneras más simples de resolver un problema. Hablemos de las villas panamericanas y el enorme desastre tanto ambiental como en materia de infraestructura que ha sido, ¿no? Que está haciendo eso en una zona de recarga. Una inversión además pública, o sea, estamos hablando de casi 1,000 millones de pesos tirados a la invertidos basura. En Instituto de Pensiones del Pensiones Estado. y también de lo que ahora es, del Instituto de Vivienda, que era en la época de Emilio, cambió de nombre, ¿no? El fondo de vivienda cambió de nombre con la nueva administración, ya ves que varias instituciones cambiaron de nombre, pero bueno, era también del Estado. En total ellos sí tienen invertido casi 1,000 millones de pesos entre las dos instituciones y es dinero público, que lo hizo el gobierno anterior, ciertamente, un poquito para obligar a este gobierno a que le dé una solución distinta a la demolición, porque ya estaba ahí
comprometido, un recurso que no era solamente de los privados, a los privados los rescató de algún modo ese recurso. Esa fue una trampa que anterior. Pero digo, yo vería a Villas Panamericanas como un símbolo de lo que no avanza. Si no se resolviera Villa Panamericana, pero se resolviera todos los demás, tendríamos un gobierno magnífico. Sí, estoy de acuerdo. O sea, me parece que cuando llega el gobernador Aristóteles Sandoval, da un discurso muy bueno en términos de cuáles serían las nuevas bases del desarrollo de Jalisco. Y él habló que se requería un gobierno verde, se requería que lo ambiental, que considerar que el capital natural es un capital que ya no es algo que puedas desperdigar, sino que tiene que cuidar y es el sustento de la economía, de la estabilidad social, de la seguridad y de todo lo que ustedes quieran. Vamos a cuidarlo. El discurso era muy bueno, pero no ha pasado nada en los 2 años. La única cosa que medianamente podríamos llamar de discurso verde fue la crisis de las popochas de Tlajomulco, que claramente fue un asunto pero político. Eso fue una emergencia, ¿no? Eso no habla de una política pública. No, habla de una oportunidad política para golpear al de enfrente. Estoy de acuerdo. Y bueno, veámoslo un poquito con la estructura del presupuesto. Dicen que puedes llenar el cielo de promesas. Mañana es el día del amor. Puedes enamorar con un montón de promesas, pero vamos viendo a ver qué haces en la realidad. En la realidad ese amor no se traduce. La Secretaría de Medio Ambiente, por hablar del tema ambiental nomás, no tiene ni siquiera medio punto porcentual del presupuesto. Ningún país puede cuidar sus recursos naturales con eso. Y diría nomás un último apunte en el tema ambiental. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte calculó hace ya más de 10 años que la destrucción del ambiente en América del Norte está costando a cada uno de los países 11% de su Producto Interno Bruto. Si eso lo trasladamos a Jalisco, estamos hablando que Jalisco anda como en 500,000 millones de pesos, quizás su PIB, y estaríamos hablando de 60,000 millones contra un presupuesto de 300 millones. Estamos realmente jugando, estamos administrando el conflicto, no lo estamos resolviendo. Claro, digo, nada más hay que hablar del bosque del Dixtiquil, hablando de administrar y cuidar nuestros recursos, ¿no? Que está siendo totalmente deforestado, que está siendo devastado, que se van a construir ahí edificios sí o sí que no deberían de construirse y que incluso el gobierno de Dr. Robles tiró ahí escombro porque YOLO, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las secretarías de Medio Ambiente? En ningún lado. Entonces, yo creo que en materia ambiental se quedaron muchas cosas en el tintero. Cambiando un poquito de tema, nos deben un juicio político a Emilio González Márquez que cacarearon durante la elección, que Dios guarde la hora, y ahora hasta lo invitaron, según el informador, al informe de gobierno, ¿no? Bueno, no entiendo nada. Sí, no, y hay más cosas. O sea, por ejemplo, el tema de infraestructura, recordemos, estos gobiernos llegaron al poder con una crítica drástica y radical a un tema como el macrobús. Y bueno, ¿cómo se ve que la oportunidad electoral es una cosa, pero ya cuando te pones a ver cómo debo hacer yo para mejorar la movilidad, te das cuenta que macrobús, por ejemplo, es una opción válida, claro. Y tienes que tú establecer bajo qué bases yo puedo construir una línea de macrobús o una línea de tren ligero o una línea de trolebuses o mejorar el sistema de transporte, pero pasando el tema de movilidad, seguimos también esperando esa gran promesa de cambiar. O sea, bueno, hay pasos, pero estamos lejos todavía del cambio. Según el informe del gobernador, tenemos una movilidad que envidia a Ámsterdam. En materia de movilidad estamos perfectamente bien, somos la gloria. Y eso habla de un gobierno muy pagado de sí mismo y me parece peligroso, ¿no? Es decir, el informe del gobierno no es un informe, es un aplauso. Y eso es grave, porque no hay un gramo de crítica. La glosa del corralito ciudadano, ¿no? También está bien, o sea, no hay nada más que simulación y maquillaje. Y gobiernos que se dedican a administrar el día a día, nada más. No, y citemos un dato duro, que eso es muy importante para la gente. En 2000, alrededor de 65% de la gente se movilizaba en transporte público. En la actualidad es alrededor de 25%. ¿Esto qué significa? La apuesta por el auto no ha podido ser revertida. Yo tendría que reconocer que veo más ciclovías que antes, si puedes llamarle ciclovía. Desincentivar el uso del automóvil. Sí, pero es que es muy caótico porque quieres hacer el cambio cerrando espacios o haciendo caros los espacios de estacionamiento o cerrando carriles en las avenidas, pero no tenemos un buen sistema de transporte público. Las bicicletas no son la solución, son parte de la solución solamente. O sea, es una de las cosas que debemos entender. Estamos
dando Alka-Seltzer o estamos quedando bien con la opinión pública. No estamos resolviendo los problemas. Sí, es un curita para un tumor. El tema de la movilidad con ya el inicio de la construcción de la línea 3 del tren ligero, la extensión de la línea 1 y bueno, pues la cuestión del pulpo camionero, el llamado pulpo camionero, que como dices, hemos tenido planteamientos interesantes, pero tenemos la creación de un observatorio ciudadano de movilidad con recomendaciones y bueno... Que no tiene dientes para variar y no perder la costumbre. Yo veo en los observatorios, recordemos que hay uno del agua también. También, claro. Veo una expresión de la buena voluntad del gobernador, pero también veo dos graves defectos. El camino de las buenas intenciones puede llevarte al infierno. La verdad es que él pensó que no estaba tan lejos quizás el planteamiento gubernamental de lo que la sociedad quería. Lo que estamos viendo con los observatorios de agua y de movilidad es que la sociedad quiere cosas distintas a lo que quiere el gobierno. O el gobernador está atrapado entre un grupo de intereses de los cuales no puede salir adelante. Yo creo que es buena voluntad porque es un poco suicida que tú generes dos observatorios a los cuales según la determinación de la creación es legal, les vas a hacer caso, porque están obligados a hacerle caso. Eso sí, dicen. ¿Qué caso tiene la existencia? Pero no solo eso, vas a tener problemas legales si no les haces caso. Entonces el gobernador tuvo buena voluntad al aceptar la creación de los observatorios, pero entonces la gente que lo rodea no es la gente adecuada, porque no están logrando trasladar esa voluntad de la sociedad a programas de gobierno y a hechos. O sea, creo que ahí hay una trampa que se pusieron solos, que es lo peor del asunto. Vamos a nuestro segundo corte y de regreso seguiremos hablando de este segundo año de gobierno estatal. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Hay muchos rubros: movilidad, medio ambiente, tenemos también políticas públicas, tenemos seguridad, el combate a la pobreza, corrupción, un estado etcétera. que sigue teniendo problemas de pobreza, están creciendo los pobres. Se resuelve con teles, ¿no? Vamos a nuestro segundo corte, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central en esta evaluación al segundo año de gobierno y tenemos sus llamadas. Esta llamada es anónima. Nos dice, le gusta mucho el programa y nos felicita. Muchas gracias. Piensa que los jóvenes no pueden entrar a la preparatoria y esta es una situación muy grave, hablando de educación y de los espacios en las preparatorias y públicas. Creo que un gobierno que quiere realmente, porque tú comentabas, Azul, las promesas, el futuro. ¿Cómo visualizamos a Jalisco en 10 años, en 20, en 30? No va a haber desarrollo y no va a haber nada si no apostamos ahora sí, bien por la educación. Bueno, ya hay aulas espejo. ¿No? Entonces ahí va. Los niños ya tienen el derecho a decidir si les gusta su maestro o no. Lo peor del asunto es que si revisamos el presupuesto, es muchísimo el dinero que se está invirtiendo en educación. Yo digo que no es suficiente y que lo estamos quizás aplicando mal. Cuando eliminemos esos ruidos terribles, sobre todo el tema de los sindicatos y de todos los que trabajan con comisión que en realidad nomás cobran, y los maestros son una fuerza, son un grupo de poder que hace política, pero no hace política educativa, entonces creo que no vamos a resolver el problema. La educación es lo básico para cualquier país y veamos la historia. Cualquier país que se ha desarrollado ha apostado por la educación. Creo que eso sería un apunte interesante para adelantar. Necesitamos apostar más por la educación. Bueno, y quienes deciden la educación en general no son docentes en este país, lo que es terrible, ¿no? Nos dice Diego Betanzos de Mesa Colorada, siento que conforme al derecho, cuando pago el 35% en percepción salarial, el consumo y producción, le pago al gobierno lo básico como electricidad, agua y seguridad. Por lo tanto, comenta Diego, no deben cobrarme un 5% al consumo. Si yo voy a la Suprema Corte de Justicia Federal y solicito un amparo, casi estoy seguro que me lo niegan, nos dice Diego. No creo que sea justo que los impuestos que pagamos, el pueblo, sirvan para pagos de salarios de tanta burocracia que no sirve más que para nada y de nada. Bueno, y gastos Diego, carísimos impuestos. en elecciones y pagar partidos políticos que yo creo que deberían vivir de su militancia, como lo hemos hecho aquí antes, ¿no? Sí, a fin de cuentas, yo creo que la transparencia también pasaría por ahí. Nos tiene que quedar bien claro exactamente cuánto se cobra de impuestos, exactamente cuánto de lo que producimos se va bien impuestos y cómo se está gastando. Ese es uno de los grandes pendientes de este administra. país. Y la gente tiene todas razones de desconfiar porque no es transparente el modo en que se ejerce el gasto público.
Guillermo Martínez de Tabachines nos dice, parte de lo que hace falta al gobierno del estado es que hay muchos trabajadores del gobierno del estado que trabajan por contrato y se les dé su nombramiento de base. Ejemplo, maestros de preescolar, de primaria, de la UNIMEFS, etcétera. El siguiente ejemplo es que hace días se despidió instantáneamente a un trabajador del ISSSTE por dar a conocer irregularidades en la farmacia. Esta llamada la comentamos ayer, que se despidió a alguien del ISSSTE por dar a conocer una irregularidad, cuando está en su reglamento, que debe de denunciar cuando se ve una irregularidad. Y con derechos, y uno de los derechos es... ¿Cómo te vas a quedar callada? La libertad de expresarte, claro. Y la libertad de exigir que el dinero se use bien y el respeto a la diferencia y todo eso, ¿no? Digo, por otro lado, ya casi ni caso tiene tener una base, porque las reformas en lo laboral ya, los derechos que tenía un empleado basificado a los derechos que tiene ahora, pues casi son los mismos que los que tiene un freelance, ¿no? Hemos dinamitado la protección que tiene el trabajador en este país en los últimos años. Claudia Álvarez, el gobernador dice que mejora la seguridad y no es cierto. Vivo en un coto privado y un día llegaron los de la Fuerza Única y entraron a la fuerza al coto. Robaron algunas casas y golpearon a las personas. Se puso una denuncia, pero no hicieron caso. Bueno, si le preguntas al ombudsman de Jalisco, seguramente no se violó ningún derecho. Ahora, si entró a la Fuerza Única, eso es un delito gravísimo, digo. O sea, estamos privada. hablando de que yo traigo una placa de policía y me meto a robar, pues tendría que denunciarse de forma adecuada un asunto de estos. Pero no es la primera vez que la Fuerza Única hace esto, ¿no? Tenemos el video del taller mecánico, que fue bastante famoso, donde llegan, se meten al taller mecánico, además lo grabó alguien arriba de unas escaleras, amarran al dueño, le quitan el dinero, lo golpean y se van, ¿no? Hay varias denuncias a la Fuerza Única en muchas partes del estado, y ninguna acción para controlarlo. Es decir, la Fuerza Única sí ha demostrado que no está muy bien entrenada y que son medio ladrones, ¿no? Y si tú vas y denuncias, ¿con quién denuncias a la Fuerza Única? Es que fíjate, es un círculo vicioso y mientras no lo resolvamos como sociedad no vamos a salir de esto nunca. Los ciudadanos tememos de las instituciones porque está llena de ladrones. Y entonces, por ejemplo, una obligación ciudadana que en un país civilizado se ejerce, la denuncia, ser meticuloso, ser exigente, irte hasta el final para que una investigación llegue a un buen puerto. Aquí no se hace porque o te amenazan, o te matan, o desaparecen a alguien de tu familia, llegas, claro. O van a buscar que tu empresa tenga algún problema para... Bueno, este círculo vicioso no lo hemos podido romper. Creo que necesitamos... Y aquí hablamos de corrupción e necesitamos impunidad. instituciones ciudadanas muy fuertes para poder enfrentar la impunidad. La impunidad... Y vuelvo a lo mismo, la base está en la educación. Si no somos ciudadanos que nos proponemos pasar de ser solamente denunciantes a ir más lejos, a plantear ya como esas instituciones intermedias que es la sociedad civil y exigir ya por vía legal incluso, y si en México no se da, que se den tribunales internacionales, para lograr que estas cosas lleguen a justicia, pues vamos a seguir atrapados en un país en el cual le reclamamos al gobierno al mismo tiempo que no vamos muy lejos en la denuncia porque nos da miedo el gobierno. Bueno, esa es una madeja difícil de desenmarañar, ¿no? Vemos a los padres de los 43 estudiantes de Iguala y a la mitad del país diciendo ya pónganse a trabajar, ¿no? Que son los que han estado intentando esclarecimiento de los hechos, ya ninguna cosa muy mayor, ¿no? ¿Qué pasó con mis hijos? Y el país está enojado con ellos en parte porque se están quejando. Pero yo comprendo las dos posturas. Desgraciadamente al que protesta y al que reclama transparencia y justicia, se le desgasta. Claro. Y ante la opinión pública parece que es ya una necedad. Obviamente que yo quisiera que las personas que los critican se pusieran en sus zapatos cuando te desaparecen un hijo, a ver si les parece que ya es suficiente o no. Claro. Por otro lado, Dos, volvemos a lo mismo. ¿Por qué diablos no hay transparencias? No es posible que a estas alturas no sepamos con toda claridad, con plena claridad, o por qué no hay confianza, que yo creo que se la ganaron, pero entonces estamos nuevamente en ese círculo vicioso. Tenemos instituciones que no están respondiendo a lo que demanda la sociedad. la crisis de credibilidad es una crisis de gobernanza. Es la peor crisis que vive el país, la de credibilidad. Y es real, pues, ¿no? Si pensamos que literalmente 96% de los casos de desapariciones ni siquiera se investigan, ya no digan, y solo 4% llegan a una investigación, y de ese 4% ve tú a saber qué se resuelve, pues ¿para qué te desgastas yendo a quejarte de un crimen, no? Si ya sabes que las instituciones no van a investigar, si no va a llegar a buen puerto, si nada de nada va a pasar. Es decir, la Procuraduría ha demostrado
que no funciona, que es inoperante, así de fuerte. Arrastra un historial de crédito tremendo. Yo creo que era una gran oportunidad del gobierno, en este caso de Peña Nieto, de dar un golpe de credibilidad y decir, esta es la verdad. Si algo reclama la gente es la verdad. Claro. Duela o no duela, hay que decir la verdad. Y nos cuesta trabajo a los gobiernos y a la sociedad misma enfrentar esto porque no tenemos las instituciones bien diseñadas como para creer, incluso cuando nos dicen la verdad. Yo lo dejaría como una duda y yo entendería muy bien las dos posturas, pero eso revela la crisis que tiene este país, que es terrible, la falta de credibilidad de las instituciones. Claro. Alfonso Prado no pregunta a los panelistas, ¿ya se les olvidó a la sociedad el ecocidio que sucedió hace 3 años en la presa de Hurtado o de Valencia y el año pasado en la presa de Cajititlán? Y si ya están presos los culpables o siguen libres. Vas. Pues, A ver, en comparación con el gran expediente ambiental que arrastramos, estos son pequeños, ¿de qué tamaño los pones? son pequeñas crisis que derivan de una estructura económica que no paga nunca por el daño ambiental. Lo que ¿Por qué hablamos al pasó en la principio. presa de Hurtado y por qué pasó en Cajititlán? Porque son embalses pequeños, porque tienen poca capacidad, le llaman los biólogos, de resiliencia o de recuperarse. Exactamente, de autorregularse. Sí. En el lago de Chapala, que tiene 110,000 hectáreas, esto seguramente ocurre cotidianamente, días. pero es un lago tan grande que se diluye. El problema es que resolver Hurtado y resolver Cajititlán, puedes hacer dos cosas muy buenas para los habitantes de Cajititlán y para los que viven de Hurtado. Y puedes decir, soy un gobierno comprometido, pero puedo ignorar el resto de los expedientes. Híjole. Y no va a pasar nada. Necesitamos cambiar el modo que tenemos de generar riqueza en este país. Necesitamos también cambiar, que las autoridades entiendan que gobernar con un sentido verde no es sacar a los osos de los circos. Es realmente generar condiciones para que hagas menos daño al ambiente al usar los recursos y que todo lo que tú estés contaminando lo limpies. Así de simple, eso no está pasando. Oye, con Jalisco tan diverso, tan biodiverso que tenemos. Jalisco es el sexto a nivel nacional en diversidad. Y si a Jalisco lo pones en Europa, tiene más riqueza que cualquier país en lo individual. Así de fácil. Sin embargo, otra vez, yo vuelvo a lo del Salto porque me parece una crisis ambiental marca gran fiesta, a la que sistemáticamente ningún gobierno le hace caso porque no quieren tocar el puercoespín ese desastroso, ¿no? Nadie está proyectando cómo paliar el desastre. Nada más se acumula y se acumula y se acumula y sigue gente muriendo y siguen maquillando números y no pasa nada. Yo ahí matizaría, Zul. A mí me parece que sí ha habido, porque además sería una miopía impresionante, no entender uno de los saldos históricos más grandes de Guadalajara ha sido la contaminación, sobre todo del agua, pero no nomás, ya hablamos también del tema del aire. Evidentemente que la planta de tratamiento de la que está cerca del aeropuerto, el ahogado, se supone que es una respuesta institucional para el problema de saneamiento. Ahora tiene dos grandes defectos, o más defectos, pero voy a mencionar nomás dos. Uno de estos defectos es que no toda el agua de la cuenca del ahogado llega ahí porque faltan colectores todavía por construirse. Entonces seguramente esos se van al Salto. Dos, es una planta de tratamiento para residuos urbanos, no para residuos industriales. Las industrias del Salto tendrían que estar, por ley, con su planta de tratamiento, resolviéndolo. Tan es verdad que el gobierno lo reconoce que dice, vamos a generar un esquema para controlar esas aguas. Pero no generan nada. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque se quedan sin empleos. Sería reconocer el gran problema que tenemos en una de las zonas donde se genera más empleos de Guadalajara. Sí. Estamos entrampados en la economía y seguimos pensando que la economía es primero que la ecología. El agua. Pero ¿de qué manera? Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. Ahora estamos en temas de medio ambiente y de regreso vamos a ver qué esperamos para el tercer año de gobierno. Esperamos también su comunicación. 3030-5307. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, en este análisis, esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. Tenemos su comunicación. Diego Betanzo se comunica nuevamente, nos dice, la educación y la salud también son derechos y deben ser prestados gratuitamente por el Estado y que están en la Constitución política del país. Pues sí, de derecho. Tantas cosas hay en la Constitución. Constitución. En la Constitución por derecho. Pues esas cosas como que no se debe secuestrar a la gente, desaparecerla, meterla en una fosa, ¿no? La pobre Constitución. Pero el matiz es un poco distinto. Sí. Si el gobierno está haciendo eso, pues entonces estamos en un estado criminal. Bueno, habría que hablar Si lo están haciendo los criminales y elementos del gobierno, pues estamos en un estado corrupto.
Si lo están haciendo los criminales, estamos en un estado incapaz. ¿Cuál de las 3 opciones escoge? Todas las anteriores. Esta llamada es anónima del santuario. Hablan de educación y el gobierno del estado y federal ha permitido que la educación la maneje el nefasto de Raúl Padilla, nos dice esta llamada anónima. No le tocan las primarias y las secundarias No. todavía. No creo que además le interese. O sea, imagínate, ese es el verdadero. El gran problema de este país está en la educación básica. Es una cosa impresionante. Sí. Este es un servicio social. Se necesitan donadores de sangre para Macías Sánchez. Es un bebé masculino, RH negativo. Es un niño, es un bebé, es un gemelo. Está en el Hospital de Ginecología en la cuna INC12, se encuentra en Belisario Domínguez. Y bueno, si ustedes tienen posibilidades de donar, recuerden, es un bebé, es un gemelito, de lunes a domingo de 7 a 11:30 de la mañana. Pero pueden donar de cualquier sangre, ¿no? Creo que es la política, porque esa es el tipo de sangre más rarísima. Raro, ¿no? Sí. Pero muchas veces la política es usted lleve donadores y nosotros recuperamos la sangre, ¿no? Es para recuperar sangre. De cualquier manera, si se puede volver a comunicar con nosotros para darnos un teléfono de referencia o información, pero aquí damos el servicio social. Y es ARH, ORH. Sí, también es tipo O, tipo A, eso también hay que aclarar. Bueno, pues esperamos que se vuelva a comunicar con nosotros. En estos 10 minutos alcanzamos a volver a compartir este servicio social para tener donadores para el bebé Macías Sánchez. Muy bien, pues ¿qué esperamos para el siguiente año de gobierno, tercer año de gobierno? Ya estamos aquí haciendo este ejercicio de los diferentes rubros a considerar. Yo creo que va a estar dedicado a la balacera electoral, ¿no? Va a estar dedicado sistemáticamente a enfrentarse a Enrique Alfaro, hay que decirlo así, ¿no? Y Enrique Alfaro a ganar la presidencia municipal de la ciudad. Pero estamos hablando aquí, pero gobierno estatal. El gobierno estatal y el federal se dedican a ganar elecciones, ¿no? Entonces vamos a estar bien, digo, de por sí tenemos 2 años en elecciones, nunca se acabó la elección de gobernador, ¿no? Ganó Aristóteles y Alfaro entró en campaña. Si lo aplicas, creo que tenemos varias décadas en elecciones. Y entonces, a nivel nacional. lo que hay desde que dejamos de saber quién iba a ganar, que era la época dorada del viejo PRI, estamos siempre en elección permanente. Y entonces es un auténtico desastre para la gobernabilidad también, ¿no? Entonces, más que políticas públicas de calidad y proyectos a futuro y demás, necesitamos obras de relumbrón y cortes de listón. Eso es lo que creo que vamos a ver, ¿no? A lo mejor vamos a ver algunos encarcelados que siempre funcionan para la rentabilidad electoral. Ahora, yo quisiera irme al mundo de lo que es posible. Al deber ser. Poco probable. Al deber ser, exactamente. Mira, por ejemplo, tenemos en economía, se habla de un crecimiento más bien modesto en número de empleos. Por supuesto que los empleos que se están generando en Jalisco y en México son empleos con condiciones precarias. Tendríamos que pasar a menos otro que seas tipo de asesor condiciones. de político. No. Empleos para la sociedad. O como se dice en el barrio, para la perra. Esos empleos son de baja calidad. Se apuesta mucho por el turismo está generando problemas ambientales serios en las regiones donde se está invirtiendo. Si se hicieran las cosas con seriedad, si se buscara proteger, que además ¿qué como se país, puede? ¿Cuántos ejemplos tenemos de esos a nivel mundial y en el mismo México, ¿no? Mira, Turismo por ejemplo, sustentable. en el caso de Jalisco tenemos la región de la costa que llaman Costa Alegre, tenemos una reserva de la biosfera única a nivel mundial que es Chamela-Coizmala, que ahorita va a estar más en riesgo que nunca con la apertura a 4 carriles de la carretera federal 200. Por supuesto que es necesario, pero la pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el costo de hacer una carretera ambientalmente aceptable para no destruir la selva? Yo ahí tendría mis dudas. Por supuesto que no es la respuesta. Sí, la infraestructura es importante de crear, pero ¿hasta qué punto la infraestructura puedes crearla sin dañar tu capital natural? Entonces ahí tendríamos, en el caso de turismo, ¿vamos a generar inversiones duraderas o vamos a generar inversiones que duren unos pocos años, llegan a debacle del destino turístico y se van a otro lado? Se abandonan. Que es lo que ha estado pasando. El campo. Se presume mucho que el campo, y eso es cierto, Jalisco es el número 1 a nivel nacional en el campo, pero Jalisco era el número 1 a nivel nacional en el campo hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, probablemente hace un siglo. Jalisco es un estado con una ruralidad impresionante, fuerte, Ahí yo tengo una cosa muy que decir. productivo. Con la presa que va a inundar Temacapulín y le va a dar el agua de los Altos a León, ¿cómo vamos a ver afectado el campo? Sí, porque no es solamente las 3 poblaciones que se van a inundar, estamos hablando de una región que hay que recordar, 22% de la proteína de origen animal sale de los Altos de Jalisco. Cierto. Y Pero los van a esa dejar región sin no tiene agua. agua. Exactamente, o sea, ahí es cuando tú te pones a pensar, a ver, ¿estamos apostando por el campo o no estamos apostando?
Bueno, ese es otro de los sectores que tendríamos y que este año se tiene que definir qué va a pasar con el proyecto Zapotillo, Sí, porque estás ya. poniendo en riesgo la economía rural más importante, no de Jalisco, del país, que es los Altos de Jalisco. En educación, tenemos este rezago que ya lo hemos hablado mucho, sencillamente que las pruebas de enlace nos demuestran simplemente la punta del iceberg de la realidad. Los niños que salen de primaria salen sin preparación adecuada que da una educación, que debería dar la educación básica. Mientras eso no mejore, seguimos estando mal. Salud, se habla del acceso universal a través de Seguro Popular y bla, bla, bla. Por cierto, uno de los detenidos es el tema de Seguro Popular, ¿no? Pero es muy precario también. O sea, ¿qué nos garantiza el acceso? Sobre todo que una sociedad que cambió y que ya tiene una gran cantidad de personas mayores de edad, ¿cómo va a tener acceso a las medicinas caras para las enfermedades crónico-degenerativas que estamos enfrentando? Eso también es un tema que cada vez es peor porque la seguridad social se está derrumbando, no solo en Jalisco, a nivel país también. Y podemos irnos así sobre varias cosas. Guadalajara, una ciudad contaminada, Guadalajara, una ciudad sin áreas verdes. Estamos hablando también de algunos, hay que reconocer cosas, pero que siguen siendo solamente como un puntal para decir... Paliativos. Paliativos. Por ejemplo, salvando vidas, a mí me parece que ha dado resultados verdaderos. Hay menos muertes por accidentes, eso sin duda es una cosa que hay que reconocer. Esta campaña por el tema del celular, pero son fáciles de hacer porque es el ciudadano común y corriente. Pero ¿cuándo vas a poner en control a las mafias? Ese es el gran asunto con los camioneros, con los empresarios, con los constructores y con todos los que tienen Perro poder. no come perro, Agustín. Raúl Muñoz se comunica del Salto. ¿Cómo estás, Saludos. Raúl? Y sí, esta semana hemos recordado que se cumplen 7 años de la muerte, hoy precisamente se cumplen 7 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Al parecer, al gobierno no le interesa la muerte del niño. Hace 6 años la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una macro recomendación histórica y ha sido ignorada por todos los gobernantes. Las macro recomendaciones históricas y las verdades históricas gubernamentales sirven más o menos para dos cosas, para nada y para nada. Nos dice que esta comisión institucional está provocando que más personas se enfermen con problemas terminales y tengamos un Río Santiago muerto. Que Ahora, avergüenza a todos. Saludos a todos. Gracias, Raúl. Un apunte rapidísimo. La Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República ya reconocieron, bueno, lo reconocieron porque en realidad ya estaba en la ley, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y de medio ambiente son ley suprema en este país. Los jueces de distrito de ahí para arriba y los jueces incluso locales tendrían que empezar a preocuparse, no por las macro recomendaciones, que ciertamente son solamente si las aceptas, sino toda esa estructura jurídica que hemos reconocido a nivel mundial, que nos obliga a hacerle caso a la gente cuando se afecta su salud, su derecho al ambiente, su derecho a la educación y a lo que quieras. ¿Por qué no está pasando? Pues porque tenemos pésimas instituciones. Y se que no dedican lo al garantizan. maquillaje, eso es muy importante, ¿no? El caso del niño Miguel Ángel me parece emblemático en ese sentido. Lo que trataron de hacer sistemáticamente es decir, no tiene nada que ver con la contaminación, porque la contaminación no existe. Así, ¿no? Y no se le da seguimiento a todo. Digo, ciertamente hay una serie de enormes problemas de la piel en esa región, etcétera, 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 y cosas que se deberían investigar para tener un cierto conocimiento estadístico de qué nos está pasando. Un país de primer mundo hace una investigación epidemiológica y hace políticas públicas para prevenir el daño en esa zona. Es así de simple. Y aquí se trata de decir, no, no es cierto. Esta llamada es anónima. ¿Es verdad lo que dijeron del joven que despidieron en el ISSSTE? Eso es mucha impunidad. Desde noviembre no les pagan a los suplentes, venden las plazas y no se las dan como debe de ser. El pasado 6 de febrero hicieron una fiesta los del hospital y no les pagan a los suplentes. Todavía se gastan su dinero del seguro en sus pasteles, refrescos y reuniones. Urge, Sí. y yo pondría el dedo en esa llaga, urge que estas denuncias dejen de ser anónimas Sí. y se le ponga nombre y apellido a cada responsable, se busque también las pruebas desde la foto, a través del celular ayuda. Sí. O sea, ese tipo de cosas ayudan. Ojalá y que avancemos en esa cultura También como ciudadana de sociedad. denuncia más sólida, Sí. porque siempre se nos salen por la tangente los sinvergüenzas de este modo. Leticia García de Jardines de la Cruz pregunta rápidamente, ¿por qué se cambiaron a la presa del Purgatorio No. acá en la Barranca? No, la presa de Purgatorio, es que bueno, ese merecería un tema también, Aparte. La presa de Purgatorio va a bombear agua que viene por el Río Verde, porque Arcediano, que iba a estar aguas abajo después de que los ríos Verde y Santiago se juntaban, era el sitio de bombeo. Movieron 5 kilómetros el sitio de bombeo porque Arcediano resultó inviable porque la administración de Emilio González lo hizo de 15,000 millones de pesos. Nadie lo iba a poder pagar. Entonces lo movieron.
que aparte estaba el gran expediente de contaminación del río Santiago. Entonces, en realidad, Purgatorio bombea las aguas del río Verde y el nuevo arcediano que busca resucitar va a bombear las del río Santiago. Ahí está. Esa es la idea, por lo menos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Agustín del Castillo, gracias por venir a Estación Central. Una conclusión brevísima para un tercer año de gobierno. Pues yo tengo la esperanza de que lo que prometieron hace 2 años se empiece a cumplir. Por lo menos que den color de que no van a ser iguales que todos los demás. Desgraciadamente, la realidad es que Zul tiene razón. En un año electoral es el peor momento para pedir esto, pero sería una señal de esperanza de que podemos tener instituciones serias si por fin vemos, por ejemplo, que tenemos un sistema de monitoreo atmosférico adecuado, que se cumple todo el tema de el incumplimiento pues, de la verificación vehicular, si se cumple el tema del saneamiento de las aguas, si mejora la educación, si mejoran los servicios de salud. Pero bueno, capaz que es una carta al niño Dios. Sí, Gracias, yo más bien solo espero la continuidad de la debacle en que habitamos. Yo no creo en los santos reyes ya. Yo no veo ni creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Pero en todo caso, la administración de la debacle, ¿verdad? ¿Qué es eso? Administrar el conflicto. Sí. Para que no se salga mucho del control. Pues tampoco creo que pase mucho de eso, ¿no? Otra vez vamos a ver golpes mediáticos, si acaso. Nos vamos. Muchas gracias, Zul. Agustín, como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Próxima semana vamos a hablar de esta propuesta de un gerente de la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.